Nada tan serio ni tan alto como los fenómenos de la creencia. Con ellos, la visión interior se hace prodigio. La realidad se transforma en maravilla sobrehumana. Los móviles éticos se depuran y la vida adquiere un profundo sentido luminoso. Hubo un tiempo en que un extenso y tupido bosque de laurisilva, alimentado por los vientos alisios, cubría el norte y centro de la isla Gran Canaria. El mítico bosque de Doramas, en el conocido como Valle de Teroré, compartía espacio con viejos ejemplares de pino canario. Alguno de estos pinos llegó a alcanzar proporciones gigantescas. Tal era su majestuosidad que parecían altares emergidos de la tierra. El origen de la devoción a la Virgen del Pino de Teror se pierde en la noche de los tiempos. Nada se sabe de lo que sucedió entonces y muchas son las hipótesis que tratan de dar luz a un sentimiento de amor y veneración que, en sí mismo, constituye el verdadero milagro de la fe. Apareció en un pino alto, que está junto a la iglesia, en el cual están 2 árboles de dragos parejos, cosa maravillosa, plantados en el mismo pino, cerca de los cuales están señalados los pies de la Virgen, según dicen que yo no los vi por ser el pino tan alto. La primera noticia que tenemos de la existencia de la Virgen del Pino y de su templo, la ermita de Santa María de Terore, se remonta al año 1514. Sin embargo, no fue hasta 1631 cuando con este relato el obispo Cristóbal de la Cámara y Murga hizo la primera referencia a las circunstancias en que tuvo lugar la aparición de la imagen. El primer documento gráfico del escenario del prodigio data del año 1682, momento en el que el médico teldense Tomás Marín de Cubas realizó 2 dibujos del pino de la aparición y de la iglesia donde se custodiaba la talla de la Virgen. Ambos documentos iconográficos poseen un valor excepcional, sobre todo si tenemos en cuenta que durante mucho tiempo se dieron por desaparecidos, hasta que finalmente fueron localizados por el investigador José Barrios en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife en el año 1990. Sobre el pino que dio nombre a la imagen, se sabe que era un árbol espectacular, con una altura aproximada de 42 metros, mientras que el grosor de su tronco sobrepasaba los 6 metros de circunferencia. El lugar que servía de peana a la talla estaba formado por una losa de piedra en la que habían grabadas 2 siluetas de pies, las cuales eran tenidas como las huellas de los pies de la Virgen, y rodeando a esta 3 dragos. Por otro lado, del tronco del árbol fluía una fuente de aguas a las que se atribuían propiedades medicinales. Pero del pino no solo se aprovechaba el agua que fluía del tronco, las piñas y pedazos de su corteza también fueron objeto de recolección por parte de los devotos que visitaban el santuario, las cuales eran empleadas como reliquias o amuletos. Una actividad que el obispo Cámara y Murga se apresuró a prohibir, ordenando para ello la construcción de un muro que impidiera que los feligreses se acercasen al árbol. Lamentablemente, unos fuertes vientos lo derribaron en la mañana del lunes 3 de abril de 1684, tal y como se cita en el expediente de la caída del pino, custodiado en el archivo parroquial de Teror. Cuentan que del árbol solo se conserva la cruz de madera que se custodia en el camarín de la basílica. En cuanto al primer inmueble que acogió a la imagen, las noticias sobre su existencia se remontan al año 1514, conociéndose en aquel entonces con el nombre de Ermita de Santa María de Terore, de la que solo se conserva la pila bautismal que fue hallada en el año 1963, empotrada en uno de los muros de la actual basílica. Este pequeño y humilde edificio religioso fue sustituido por un segundo templo mucho más grande y espacioso en torno al año 1600. Posteriormente, la caída del Santo Pino, del que colgaban las campanas,
motivó la construcción en 1708 de la que hoy conocemos como Torre Amarilla, construcción de 24 metros de altura, elaborada con la famosa piedra de cantería amarilla o colorada de Teror, que rememora las desaparecidas torres de caracoles que en su día tuvo la antigua fachada de la Catedral de Santa Ana. Finalmente, en 1760, la segunda iglesia fue derribada y se comenzaron las obras para la fabricación de la actual basílica, que se inauguró en el año 1767, bajo la dirección del coronel don Antonio de la Rocha, personaje aficionado a la arquitectura, cuyos restos mortales descansan debajo del altar mayor de la iglesia. Muchas han sido las peripecias del santuario, siempre en el mismo solar. Hasta llegar al actual, que es el tercer templo, y, a fe de los habitantes de Teror, el definitivo. Al igual que su templo, la propia imagen de la Virgen también ha sido sometida a distintas restauraciones, como la de 1894, cuyos resultados fueron nefastos y agresivos para la imagen, o la más reciente, del año 1974, a la cual corresponden estas imágenes. Por lo que se refiere a la procedencia de la efigie de Nuestra Señora del Pino, la tradición popular ha insistido en defender el origen divino de la talla, llegándose a señalar que aquella señora había bajado del cielo y que era obra angélica divina y milagrosa. Una versión que en pleno siglo XVII coexistió con otras explicaciones menos ortodoxas, ya que en 1687 Tomás Marín de Cubas llegó a señalar la presencia de dos imágenes de la Virgen del Pino en la primera ermita, la primera llevada por un devoto y la segunda embarcada junto con otras a nuestra isla desde la península ibérica. Una afirmación que, lejos de resultar improbable, cuenta con el apoyo de documentos tales como el primer libro de fábrica de la parroquia, datado en el año 1558, en el que también se señala la existencia de dos imágenes de la Virgen María compartiendo el altar del templo. Nos encontramos en el archivo parroquial de Teror consultando el primer libro de fábrica de la parroquia de Teror, un libro que comienza en el año 1558, a mediados del siglo XVI. En este libro, ya en los primeros folios, encontramos la visita del obispo Diego Deza a la parroquia, a la ermita de Santa María de Teror, y podemos comprobar cómo efectivamente en la ermita de la Virgen del Pino, en el siglo XVI, coexistían en el mismo altar dos imágenes de la Virgen María. Sobre la presencia de estas dos imágenes marianas que compartieron el altar de la primera iglesia de Santa María de Teror, se ha llegado a plantear varias hipótesis. Para la primera, que fue traída durante los siglos XIV y XV por algunos de los primeros misioneros europeos que arribaron a Gran Canaria, con el objetivo de convertir al cristianismo a los antiguos canarios. Mientras que para la segunda de las imágenes, la hipótesis más aceptada ha sido considerar que fue traída desde Sevilla por el labrador terorense Juan Pérez de Villanueva, uno de los personajes más influyentes de Teror en el siglo XVI. De lo que no cabe duda es de cómo esta advocación fue calando de forma progresiva en las creencias y mentalidad de los gran canarios, quienes sienten una gran fe y veneración por la imagen. Desde los primeros momentos, el 8 de septiembre, día en el que la Iglesia Católica celebra el nacimiento o Natividad de María, se escogió como el momento propicio para rendir culto a la talla y celebrar su fiesta. A excepción de lo ocurrido en 1851, año en el que una terrible epidemia de cólera se cobró la vida de más de 300 vecinos de Teror, teniéndose que retrasar su celebración al 9 de noviembre por temor a un posible rebrote del mal. Igualmente, en dos ocasiones, en 1808 y 1811, los terorenses celebraron la festividad del Pino sin la presencia de la imagen en la villa, al encontrarse esta en la capital y no poder ser devuelta a Teror.
Los festejos en honor a la Virgen del Pino se vienen celebrando en Teror desde el siglo XVI. En aquellos tiempos, la fiesta consistía en la realización de procesiones con la imagen por las calles del pueblo, la quema de fuegos artificiales, la actuación de músicos y comediantes, bailes de negros o morenos y corridas de toros bravos. Ya en fechas más cercanas a nosotros, y desde 1952, se celebra cada 7 de septiembre la ofrenda romería en la que participan los 21 municipios de Gran Canaria, además de una representación del resto de las islas del archipiélago. Gran Canaria celebra su fiesta mayor. En la villa de Teror se organiza una gran concentración y en compacta caravana de carrozas y carretas tiradas por yuntas de bueyes, hombres y mujeres visten los típicos trajes isleños o los propios de cada oficio artesano. La ofrenda de la isla a su patrona constituye un fervoroso acto y las entregas de ganados y de productos agrícolas se van efectuando al pie de la sagrada imagen. En esta gran manifestación religiosa queda patente la piedad y la devoción de Gran Canaria y de todo el archipiélago representado en el cortejo. Nuestra Señora del Pino continúa su desfile procesional escoltada por rezos y por cánticos. Con motivo de la festividad de la Virgen del Pino, patrona de la isla de Gran Canaria, todo el paisaje en torno a la villa de Teror, donde se alza el templo, se anima con los grupos de romeros. A ambos lados del camino, en animados puestos callejeros, se venden baratijas a los peregrinos. En la romería toman parte carrozas engalanadas con productos y elementos decorativos característicos de la comarca y destacan sobre todo las de motivos agrícolas. La tradicional procesión adquiere este año un relieve extraordinario por el número inusitado de fieles y el colorido de sus atavíos. De todos los rincones de la isla afluyen los romeros que escoltan la sagrada imagen por las calles de Teror. Después del desfile, el público penetra en la iglesia y deposita a los pies de la Virgen del Pino ofrendas de frutos, ovejas, palomas, flores y cuanto de más bello y rico producen los campos y ciudades circundantes. La festividad termina con vistosos fuegos de artificio. El impulsor de esta idea fue Néstor Álamo Hernández, investigador aficionado a la historia de nuestra isla y de Teror y compositor de canciones tan populares como Caminito de Teror, Palpino o Ay Teror, qué lindo eres. Otro ejemplo de cómo la veneración a Nuestra Señora del Pino fue adquiriendo cada vez mayor importancia nos lo ofrecen acontecimientos tales como la coronación canónica de la imagen, celebrada el 7 de septiembre de 1905, su declaración como patrona de la diócesis de Canarias en 1914, o el fenómeno de las bajadas a la capital, Las Palmas de Gran Canaria. En relación con el culto y devoción de la imagen del Pino, una de las celebraciones o tradiciones que acabaron adquiriendo extraordinaria importancia fueron las bajadas de la imagen desde Teror a Las Palmas por motivos diversos, fundamentalmente por la sequía, por la enfermedad y también por la guerra y los ataques de langosta. En una sociedad caracterizada por el predominio de la agricultura y una sociedad profundamente religiosa, no resulta extraño que el hecho agrario suscite toda una serie de manifestaciones religiosas. Ante las arbitrariedades que suponían las catástrofes naturales, no quedaba más remedio que recurrir al Altísimo para solicitar la clemencia divina. La vía era la rogativa. La rogativa tenía también una escala de valores, es decir, primero había que recurrir a los santos locales, a las imágenes de la Virgen de carácter local, y luego, si la arbitrariedad continuaba, era cuando se recurría a la patrona insular. En el caso concreto de esta isla, se hacían rogativas en la ciudad de Las Palmas a la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, y en el caso de que el mal persistiera,
era cuando se recurría a llevar a Las Palmas la imagen del Pino. Hay que resaltar que la petición del favor no se hacía directamente a Dios, sino que había que recurrir al poder intercesor de los santos o de las imágenes de la Virgen. El martes 20 de marzo del año 1607, la Virgen del Pino fue llevada por primera vez a la capital de la isla. Desde aquella ocasión, la efigie fue transportada en 44 ocasiones más, registrándose la última bajada en el año 1815. El siglo XIX supuso el final de las bajadas de la imagen de la Virgen a Las Palmas, adquiriendo a partir de entonces mayor relevancia la fiesta votiva o del agua. Desde 1815 y durante más de 120 años, Nuestra Señora del Pino no volvió a visitar la capital hasta el año 1936, con motivo de la Guerra Civil Española. A esta bajada le siguieron las de los años 1954, 1965, 1988 y 2000. Estas 5 últimas bajadas se realizaron por la actual carretera de Teror a Tamarseite, un escenario bastante diferente al de los siglos XVII al XIX, pues en aquellas ocasiones la imagen no solo era portada a hombros en una pesada litera o silla de manos, sino que el trayecto por donde ésta era transportada no era otro que el camino real que comunicaba nuestra villa con Las Palmas, vía de la que aún se conservan algunos tramos. Al igual que aún es posible contemplar los llamados humilladeros, lugares devotos que solía haber a lo largo del citado trayecto junto al camino, señalados por una cruz y un altar que servían como zona de descanso para aquellos que participaban en la rogativa. Sirvan como ejemplo el humilladero de la Fuente Agria a la salida del pueblo o la cruz de piedra situada en el barrio homónimo de Las Palmas de Gran Canaria, construida en 1737. Uno de los sitios importantes fueron los humilladeros o descansaderos que existían, uno a la salida misma del pueblo, en el que llamaban el descansadero de los muertos, otro en el que estamos en estos momentos, que es el frontero a la Fuente Agria, en el que se producía el cubrimiento de la imagen, en principio las andas, y ya a partir de 1758 el sillón, que en estos momentos todavía se conserva en la iglesia. La imagen era cubierta en este lugar para evitar las humedades en caso de lluvia, para evitar el polvo, hasta la llegada a la cruz de piedra, donde se le quitaba el encerado, y ya luego se producía la entrada en la ciudad, el recibimiento y la llegada a la catedral. Sin duda, las bajadas de la Virgen del Pino a Las Palmas supusieron el medio ideal para promover todo tipo de donaciones económicas y para agregar al rico patrimonio artístico de la parroquia de Teror nuevas piezas tales como joyas, objetos litúrgicos, obras de platería, pinturas o vestidos para la Virgen, como el llamado manto de los navíos, estrenado en la bajada del año 1762, o el manto de los pinos, estrenado en la de 1785. Estas piezas comparten espacio con otras telas más recientes, como el manto de la coronación canónica del año 1905. Entre otro manto que fue donado en 1967 por el Cabildo de Gran Canaria con motivo de sus bodas de oro. Bordado por la reverenda del CISTE de la isla de La Palma y costeado por el excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria. O la réplica del manto de la coronación, confeccionada por el artista terorense don Francisco Herrera. Se realizó en unos 3 años, trabajando bastantes horas, no fija, porque claro, fue hecho en la Basílica, en los salones de la Basílica, y trabajaba las horas que me daba permiso el señor Cajutó, don Nicolás Monchi, que fue encargado de la Basílica. Y claro, aquí el compañero que está actualmente al frente de la iglesia, Juan Carrasco, pues también intervino toda la cuestión de la ornamentación de lentejuelitas que tienen todo el manto, el contorno, todo eso lo hizo él, todo eso fue hecho por él. Claro, él se ponía en el tela conmigo, yo le explicaba y así fue. Ahí intervino la hermana
¿cómo se llama? A hermanas Álvarez. Doña Pino Álvarez fue la que lo armó, porque en aquel entonces yo de costura entendía poco todavía, y ella fue quien me armó, le puso los forros, cortilados. Esa familia intervino en la terminación del mar. El canto altar rojo, que lo estrenó en el 2001, y fue regalo de su camarera, la fallecida doña Ana del Castillo. Es una copia del original, que tiene 2 siglos y pico, que estaba muy deteriorado, estaba lleno de agujeros, muy podrida la tela, y entonces está guardado como reliquia. Entonces me fui a Valencia y estuve 2 meses en Valencia, en casa de una hija que tengo viviendo en Valencia, y me recorrí todos los talleres de brocado, y vi con el taller que realizó la tela del antiguo. Entonces esta tela está hecha en el mismo telar que fue hecho el antiguo, porque todavía existían telares, ya en esta fábrica casi toda esa máquina ya, pero claro, los encargos a mano, esta tela costó el metro a 150.000 pesetas el metro. Tardaba un día y pico para hacer medio metro de tela la señora que lo tejía. Entonces pues ya me he terminado el trabajo de la tela, la traje para Las Palmas y se confeccionó el manto rojo y lo estrenó en la Virgen en el 2001. Estoy trabajando en un encargo para la Basílica del Pino, un paño de hombro para estrenarlo el día del Corpus. Como se observará, está todo cubierto con tela, solamente hay un trocito donde aparece el oro. Esto es motivo para que las manos, el sudor de las manos, no se pierda el oro el brillo, debido a que tenemos ácido en las manos. Entonces cada 2 horitas, 3 horas me las lavo, me pongo un poco de popostalco y sigo bordando. Entonces aquí ya estamos perfilando el trabajo. Perfilar es ponerle un hilo de oro, formando un caracolito alrededor de todo el trabajo para tapar todo lo que fue traspasado, debido a que directamente no se borda en la tela original. Se borda en un telar pequeño que se llama tejedor, y después las piezas van pasando al telar grande donde está la tela original para realizar el trabajo. Es muy difícil porque esto tiene sus trucos. El oro es un metal que no es muy ductible, entonces el oro no puede coger mucha curva. Desde que coge mucha curva se levanta. Entonces, por ejemplo, este trabajo se empieza aquí, se dan puntadas de aquí a aquí, de aquí a aquí, hasta llegar a este extremo. Y cuando llega a este extremo ya avanza hacia adelante, haces la punta y continúa pasando, hasta que llegas aquí. Cuando llegas aquí, tiras para acá. Entonces, así se va haciendo esto hasta ir cubriendo lo que va colocado en la espalda del sacerdote, y esos extremos son las puntas, son los estolones del paño de hombros, un conjunto todo homogéneo con las esquinas del paño de hombros. Y se ha empleado plata, seda y oro. En realidad, la relación entre la Virgen del Pino y el arte ha sido siempre muy estrecha. Su imagen ha sido reproducida en múltiples fotografías, dibujos, grabados, pinturas y esculturas, y en su honor se ha creado una nada despreciable cantidad de composiciones musicales, tal y como hemos tenido ocasión de comprobar en la exposición titulada Arte, Devoción y Tradición, la imagen del Pino de Teror, celebrada durante los meses de marzo y abril en la Casa de la Cultura de Teror. Pero la influencia que esta advocación ha ejercido a lo largo de la historia en la vida cotidiana de los terorenses va mucho más allá de lo señalado hasta el momento. En realidad, uno de los factores que más influyó en el poblamiento de Teror, además de la disponibilidad de tierras de cultivo, fue la presencia de la Virgen. Desde esos primeros momentos, el abrigo del templo y bajo la sombra del pino, se fue generando una intensa actividad comercial, que aún permanece vigente, tal y como tenemos ocasión de comprobar cada fin de semana en nuestro mercadillo municipal, uno de los más antiguos de Gran Canaria. $500 millones para mañana en la primitiva.
todo ello sin contar con la gran cantidad de empresas y tiendas que llevan el nombre o la imagen de la Virgen como eslogan comercial. En definitiva, la devoción a la advocación de Nuestra Señora del Pino ha pasado a convertirse en una de las importantes del archipiélago, llegando a venerarse en muchos países americanos como Cuba y Venezuela, donde las comunidades de canarios emigrados no se olvidan de celebrar cada año el Día del Pino, como forma de enlace sentimental con su tierra de procedencia. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar. Por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. De rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas nos siembras tu amor. Que con tus miradas nos siembras tu amor. La Virgen del Pino también ha sido motivo de inspiración en la elección de los nombres propios. La primera constancia que se tenía de la costumbre, actualmente vigente, de bautizar con el nombre compuesto de María del Pino a las recién nacidas, se remontaba al año 1702. Sin embargo, recientemente Alexis Trujillo, licenciado en Historia y empleado de la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Teror, mientras realizaba una investigación sobre la población esclava de este municipio, descubrió la partida de bautizo de una esclava negra, fechada casi 30 años antes, concretamente el 29 de marzo del año 1673, momento en que recibió las aguas del bautismo la esclava negra adulta María del Pino. Estamos consultando el libro segundo de bautismo de la parroquia de Teror, un documento interesantísimo, donde podemos ver la partida de bautismo de la primera María del Pino terorense, bautizada el 29 de marzo del año 1673. Se da la circunstancia de que esta María del Pino no era nada más y nada menos que una esclava negra recién traída desde el continente africano, a la que le pusieron el nombre compuesto de María del Pino. Aquí se dice que esta persona, esta esclava, era propiedad de una tal doña María Pestana. También se nos dice que era una esclava negra bozal. Los esclavos negros, los bozales, eran aquellos cautivos recién traídos del continente africano y que aún no sabían hablar el idioma castellano. Tu nombre es mi dulce castigo, mi sangre, mi droga y rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras, si está escrito en mi corazón y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno no sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. De lo que no cabe duda es que la Virgen del Pino de Teror ha influido y marcado la vida de todos los gran canarios, sean estos creyentes o no. Los devotos de la Virgen del Pino llevan a todas partes su devoción, su recuerdo. La buscan en las tinieblas del dolor como un faro.
La llaman en las tribulaciones como una esperanza. La invocan en las enfermedades como una medicina.